Señora, ¿por qué llora siempre que limpia mi cuarto? Esa pregunta, hecha por una niñita de ojos curiosos y corazón puro, me paralizó. Yo, que ya no sabía cómo sonreír, fui sorprendida por aquella vocecita dulce que parecía venir del cielo. Ese día temblé por dentro. Fue como si el mundo se detuviera por un segundo, y en ese segundo algo dentro de mí empezó a cambiar. Me llamo María Eulalia Hernández y hoy tengo 68 años. Soy del interior de Michoacán, de un pueblito llamado Nuevo Rodeo, donde la vida es sencilla, pero llena de alma. Me crié entre fogones de leña, canciones antiguas y el canto de los gallos al amanecer. La pobreza siempre caminó conmigo, pero la dignidad, esa la llevaba en el pecho. O, por lo menos, la llevaba hasta que crucé la frontera con la promesa de una vida mejor. Llegué a la gran capital, la Ciudad de México, con las manos vacías y el corazón lleno de esperanza. La patrona me contrató apenas me vio. Dijo que tenía cara de sumisa y que eso servía para una empleada doméstica. Debí haber huido en ese instante, pero como muchos que venimos de la nada, acepté con la cabeza baja. Necesitaba el dinero. Necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba demostrar que todavía era alguien. Pero lo que encontré en esa casa fue una humillación que me desgarraba por dentro, cada día. La casa era enorme, llena de mármoles fríos y candelabros que colgaban del techo como joyas. La patrona, doña Renata, era elegante y fría. Parecía haber nacido sin alma. No existía el buenos días, ni un gracias. Cada plato que lavaba, cada piso que fregaba, venía acompañado de insultos sutiles, y a veces ni tan sutiles. Decía que yo olía a campo, que mi ropa parecía de mendiga, que mi voz era tan molesta como un grillo en la madrugada. Una vez, después de estornudar, dijo: «No hay enfermedad de pobre que no incomode a los demás». El dolor no era solo físico. Era como si cada palabra suya me arrancara un pedazo de lo que fui alguna vez. Y lo peor, lo aguantaba en silencio, porque lo necesitaba, porque mi nieto, allá en Morelia, necesitaba sus medicinas, porque mi hija, viuda, necesitaba ayuda con los niños, porque mi fe aún me decía que algún día todo cambiaría. En esa casa yo era un fantasma. Me escondía en las sombras, evitaba hasta respirar fuerte. Pero había una sola luz en medio de todo aquello. La pequeña Emilia, la hija menor de la patrona, tenía 7 años y era curiosa, soñadora, llena de preguntas inocentes que me hacían sonreír incluso en el silencio. Ella me observaba con atención mientras limpiaba el pasillo o doblaba las toallas del baño. A veces me ofrecía una galleta a escondidas. Otras veces solo me miraba con ternura, como si viera en mí algo que nadie más veía, como si mi alma no estuviera del todo rota. Una mañana, mientras pasaba el trapo en su cuarto, Emilia se me acercó en silencio. Me abrazó por la espalda y susurró: «Me gusta usted. Usted huele a flor de maíz». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. No recordaba la última vez que alguien me había abrazado, la última vez que había oído algo tan dulce
Quizás fue de labios de mi propia madre, pero fue unos días después que todo realmente comenzó a cambiar. Después de una mañana particularmente cruel, en la que doña Renata me obligó a limpiar el inodoro con un cepillo de dientes solo porque se me cayó un vaso. Emilia apareció al final de la tarde con un papelito doblado en las manos. Me lo entregó sin decir nada y salió corriendo como si fuera un secreto. Guardé ese papel en el bolsillo de mi delantal y lo leí recién después de la cena de la familia, cuando terminé de lavar toda la loza. Me senté sola en la lavandería, con olor a jabón y cansancio en las manos. El papel decía: «Querida María, yo te veo, yo escucho tu llanto, y te quiero. Eres lo mejor que hay en esta casa». Lo leí, lo volví a leer, y lloré como una niña. Esas palabras llegaron como una manta en el invierno. Ese papel me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido: mi dignidad. Ese día fue cuando todo empezó a cambiar. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, déjale un like. Eso ayuda mucho al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es María Eulalia Hernández y tengo 68 años. Ya viví muchas cosas en esta vida, pero lo que viví en 1900, esa casa fue demasiado para cualquier ser humano. Hoy vengo a contarte todo en este relato. Después de leer ese papelito escrito con letras torcidas pero llenas de cariño, sentí algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Era como si la pequeña Emilia hubiera abierto una grieta en esa pared de frialdad que me rodeaba. Esa noche dormí mejor. Me acosté con una sonrisa que no me había visitado hacía años. A la mañana siguiente, cuando Emilia me vio en la cocina, me saludó con una flor que había arrancado del jardín de su madre. Me dijo: «Es para usted, huele a maíz también». Y me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto. La abracé como pude, sin que la patrona viera, y le agradecí en silencio por ese milagro que era ella. Pero como la vida suele hacer, la felicidad no tarda mucho en ser puesta a prueba. 2 días después, mientras fregaba el suelo de mármol de la entrada, escuché la voz de doña Renata gritando desde el piso de arriba: «María, ¿fuiste tú quien revolvió los cajones?» «¿De mi tocador?» Subí corriendo, con el corazón en la boca. Al llegar, la encontré parada junto al espejo, con el ceño fruncido y un joyero abierto. «Aquí faltan unos aretes, y nadie más entra a mi cuarto, solo tú y esa niña que no sabe ni limpiarse la nariz». Le intenté explicar que no había tocado nada, que yo solo limpiaba el polvo y nunca abría cajones, pero no me creyó. Me empujó el hombro con el dedo y me dijo en voz baja como un veneno: «Eres como todas, vienen del campo con hambre y se creen con derecho a todo». Me dolió más que si me hubiera abofeteado, no por las palabras en sí, ya había escuchado cosas peores, sino porque Emilia estaba ahí, detrás de la puerta entreabierta, y escuchó todo.
Esa noche, mientras yo lavaba la ropa en la parte de atrás de la casa, Emilia vino con los ojos tristes. Me abrazó fuerte, más fuerte que nunca, y me dijo al oído: «Yo sé que usted no robó nada. Mi mamá siempre inventa cosas. No le haga caso. Yo sí le creo». No respondí. Solo lloré. Ella me limpió las lágrimas con sus manitas y luego salió corriendo. A la mañana siguiente algo cambió. Emilia no bajó a desayunar. La patrona estaba aún más irritable. Me hizo volver a limpiar el mismo baño 3 veces. Me gritó porque una toalla estaba doblada, al revés, y no me dejó almorzar. Mi estómago rugía, pero mi dignidad rugía más fuerte aún. Ya no tenía miedo. Algo dentro de mí se había encendido. Esa tarde, mientras Emilia dormía su siesta, subí al cuarto de servicio, un cuartito sin ventana donde yo dormía, y abrí mi maleta. Saqué de allí una vieja fotografía mía con mi hija y mis nietos. La apreté contra el pecho y recé. No por fuerzas, no por paciencia, sino por justicia. Porque sabía que, tarde o temprano, la vida devuelve lo que uno siembra. Y la vida me respondió más pronto de lo que imaginé. Esa misma noche, doña Renata recibió una visita inesperada. Su esposo, don Ernesto, regresó de un viaje. Un hombre serio, pero más justo que ella. Emilia corrió a abrazarlo, y yo aproveché para seguir con mis labores en silencio. Lo que no supe hasta más tarde fue que Emilia le había mostrado el papelito. Sí, ese mismo que me escribió y que guardé en mi bolsillo. Lo había copiado en su cuaderno de tareas, y cuando su padre preguntó: «¿Qué es esto?», Nella le dijo con voz firme: «Eso es lo que yo siento por María, porque ella es buena, y mamá la trata muy mal». No estuve ahí para escuchar ese momento, pero Emilia me lo contó después, y fue esa confesión infantil lo que hizo que las cosas empezaran a girar. Al día siguiente me llamaron al comedor. Estaban los dos, doña Renata con los labios apretados y don Ernesto con los brazos cruzados. Me temblaron un poco las rodillas, no lo niego. Pensé que me iban a despedir, pero lo que escuché fue lo siguiente: «María, Emilia nos ha contado varias cosas, y hemos decidido que es hora de tratarte con el respeto que mereces». ¿Podía ser verdad? Después de todo el desprecio, ¿iba a escuchar algo así? No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza, sin poder contener las lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Ese día fue el comienzo de otra etapa, una etapa en la que por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Y todo gracias a un pequeño billete y una niña con el alma más grande que la de cualquier adulto. Después de esa mañana en la que escuché por primera vez palabras de respeto saliendo de la boca de doña Renata, aunque claramente forzadas por la presencia del esposo, sentí que el aire de la casa era diferente. No más ligero, no aún, pero distinto. Como si algo hubiera hecho una pequeña grieta en el muro de desprecio que me rodeaba todos los días. Don Ernesto, que hasta entonces siempre estaba de viaje o encerrado en su despacho, comenzó a prestarme más atención. No era cariño lo que ofrecía, pero sí cortesía. Me saludaba por mi nombre, me preguntaba si necesitaba algo para la cocina,
y hasta me trajo un delantal nuevo una tarde cualquiera, sin darme explicación. Cosas pequeñas que, para alguien como yo, que había sido tratada como un mueble por tanto tiempo, significaban el mundo. Emilia, por su parte, se volvió aún más cercana. Se escapaba del cuidado de la nana solo para sentarse a mi lado mientras yo pelaba papas o planchaba camisas. Me contaba de sus sueños, de cómo quería tener alas como los colibríes para volar lejos, lejos. Y yo la escuchaba, sintiendo que esa niña había sido enviada a mi vida como un consuelo divino. Pero la transformación más inesperada vino de la propia doña Renata. Una tarde, después de la comida, cuando yo fregaba los platos, ella entró a la cocina en silencio. Me sobresalté al verla ahí, de pie, observándome. Pensé que vendría con otro reclamo absurdo, como los de siempre. Pero en lugar de eso, se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «No sabía que Emilia te quería tanto». Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Solo bajé la mirada y seguí frotando los platos, aunque mis manos temblaban un poco. A veces me cuesta ser madre, agregó ella, casi en un susurro. Entonces entendí algo que no había visto antes. Esa mujer altiva, arrogante, no era solamente cruel por naturaleza. Estaba rota por dentro. No justificaba sus actos, pero me hizo verla de otro modo. Tal vez en el fondo, su corazón estaba herido y no sabía amar. Ella ve en ti algo que a mí me falta, dijo, y no sabes cuánto duele admitirlo. Yo solté el trapo. Me giré lentamente y le dije sin rencor, con esa voz calmada que siempre me acompañó: Emilia solo necesita amor, señora, y eso no cuesta nada. No dijo más. Salió sin mirar atrás, pero esa conversación me marcó, porque por primera vez sentí que no solo me veían, sino que también me escuchaban. Pasaron los días, y con ellos vinieron cambios pequeños pero firmes. Emilia ya no tenía que esconder sus abrazos. Me dibujaba corazones en servilletas. Me dejaba mensajes en el armario de las escobas. Doña Renata, aunque aún con la dureza de su carácter, comenzó a darme espacio. Me dejaba elegir el menú de vez en cuando. Me preguntaba si quería descansar un domingo. Hasta me trajo una caja con unas mantas viejas y me dijo: «Tal vez te sirvan para tus nietos». Y aunque su tono aún era seco, yo no podía negar que algo había cambiado. Un domingo por la tarde, don Ernesto me pidió que me sentara con ellos en el jardín a tomar un café. Yo rechacé al principio, por respeto, pero él insistió: «Es hora de que entiendas que esta casa también es tuya, María». Me senté, con los nervios hechos nudo, pero cuando Emilia se subió a mi regazo como si fuera su abuela de sangre, sentí que todo ese dolor que había acumulado comenzaba a soltar poco a poco. A la semana siguiente, don Ernesto me ofreció algo que me dejó sin palabras: ayudarme a traer a mi nieto mayor a la ciudad para que pudiera estudiar. Me dijo que había hablado con un amigo suyo en Morelia y que podían conseguirle una beca en una escuela técnica. No lo podía creer. Me sentí como si el cielo se abriera de golpe después de años de tormenta. Lloré esa noche como hacía mucho no lloraba, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Lloré por todas las veces que tragué insultos, por todas las noches de frío en ese cuartito sin ventana. Lloré por mi hija, por mis nietos, por mí misma.
porque entendí, finalmente, que todo el dolor vivido no había sido en vano, y que a veces los milagros no vienen envueltos en luces, sino en papelitos escritos por niñas con el alma limpia. Pasaron algunos meses desde aquel día en que don Ernesto me prometió ayudar a mi nieto, y cumplió su palabra, como los hombres que todavía conservan la honra en el pecho. No solo hizo las gestiones necesarias en Morelia, sino que también me acompañó personalmente a inscribir al muchacho cuando llegó a la capital. Cuando vi a Leonel, mi nieto mayor, bajar del autobús con su mochila al hombro y una sonrisa nerviosa, sentí que el corazón se me salía del pecho. Él me abrazó fuerte, con ese abrazo que solo un niño que ha crecido sin padre puede dar. Le toqué el rostro, le acomodé el cabello y le dije con los ojos llenos de lágrimas: «Mira hasta dónde hemos llegado, mijito. Aquí empieza todo». Doña Renata no estuvo presente ese día. Dijo que tenía una reunión y que no podía recibir al joven en casa. Pero Emilia estaba radiante. Lo esperaba en la puerta con una cartulina que decía: «Bienvenido, Leo». Lo abrazó como si ya fueran hermanos. Instalamos a Leonel en un pequeño cuarto que don Ernesto mandó preparar, en la casita del fondo, justo al lado de la bodega. No era lujoso, pero tenía su propia camita, una lámpara nueva, una mesita para estudiar y un pequeño ropero. Para nosotros era un palacio. Leonel comenzó las clases una semana después, y cada noche me contaba todo lo que aprendía. Su pasión por las matemáticas, los nuevos amigos, los profesores que le recordaban al abuelo que nunca conoció. Yo lo escuchaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, porque aunque mi cuerpo ya se cansaba más rápido, mi alma se rejuvenecía al ver el futuro que estaba naciendo en él. Pero como suele pasar en la vida, los vientos favorables no duran para siempre. Una tarde, cuando regresaba del mercado con 2 bolsas pesadas, escuché gritos en la casa. Dejé todo en la cocina y corrí hacia la sala. Allí estaban don Ernesto y doña Renata discutiendo, algo que nunca había presenciado antes. Emilia lloraba en una esquina, abrazada a un cojín. «No puedes tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme», gritaba ella. «No es tu casa, es nuestra, y tú has hecho de esta casa un sitio donde la amabilidad escasea», respondió él con voz firme. Me quedé paralizada. No sabía si debía retirarme o intervenir. Entonces, don Ernesto me miró y me hizo un gesto con la cabeza. «María, puedes quedarte. Ya es hora de que esta casa escuche verdades que ha ignorado demasiado tiempo». Doña Renata apretó los labios, molesta por mi presencia, pero no dijo nada. «Esta mujer», dijo él señalándome, «ha trabajado aquí por años sin levantar la voz, sin exigir nada, soportando desprecios que ni un animal debería tolerar. ¿Y sabes por qué se quedó? Por amor a su familia, por necesidad, por dignidad. Esa dignidad que tú, Renata, intentaste quitarle cada día». Ella bajó la mirada, por primera vez desde que la conocí. «Y ahora», continuó él, «ha traído a su nieto, y vamos a apoyarlo. Porque hacer el bien no es algo que se negocia, es algo que se hace». Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Estaba temblando, no de miedo, de emoción.
porque alguien me estaba defendiendo, porque alguien me veía, no solo como una empleada, sino como un ser humano con historia, con valor. Después de ese día, la atmósfera cambió por completo. La señora ya no me dirigía la palabra con desprecio. No nos hicimos amigas, no. Pero el respeto se volvió la norma. Y eso ya era suficiente para mí. Lo más lindo fue ver cómo Leonel florecía. Estudiaba con dedicación, ayudaba en casa y se convirtió en el mejor amigo de Emilia. Ella le mostraba sus dibujos, él le enseñaba a jugar ajedrez. Era como si la vida nos estuviera devolviendo, de a poco, todo lo que nos quitó en el pasado. Una tarde, mientras preparaba tamales para todos, Emilia entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. «María, mira, es para ti». Era un dibujo de una mujer de trenza larga como la mía, rodeada de corazones, flores y una escoba en la mano. Abajo, con letras torcidas, decía: «Gracias por ser mi ejemplo. Te quiero». La abracé tan fuerte que temí romperla. «¿Quién te enseñó a escribir eso, mi niña?», le pregunté. «Mi corazón», respondió sin dudar, y en ese instante entendí que había ganado algo más valioso que el respeto de los adultos, el amor sincero de una niña, que vio en mí lo que tantos se negaron a ver durante años. Después de aquel dibujo que Emilia me regaló, sentí que algo dentro de mí se cerraba con ternura, como si una herida larga, abierta desde hacía años, comenzara finalmente a cicatrizar. Ese papel lleno de colores, garabatos y amor infantil se convirtió en mi tesoro. Lo guardé en una cajita de madera donde antes tenía mis santos, junto a un pañuelito que mi madre me había bordado antes de morir. Los días comenzaron a fluir con menos peso. Me levantaba con el canto de los pájaros que anidaban en el árbol del patio, preparaba café con canela y empezaba mis labores con una sonrisa. Ya no era la misma mujer que llegó cabizbaja, temerosa de su sombra. No. Ahora caminaba con el pecho más firme, no por soberbia, sino porque había vuelto a creer en mí. Leonel se convirtió en una especie de sol para mí. Cada vez que regresaba de la escuela, venía con sus ojos brillantes y las manos llenas de apuntes, queriendo contarme todo lo que había aprendido. A veces lo escuchaba mientras lavaba los trastes, otras mientras cosía, y otras simplemente sentadas en el jardín con una manta sobre las piernas. Una tarde, mientras me hablaba de álgebra como si yo fuera ingeniera, me dijo: «Abuela, tú deberías ser maestra. Me explicas mejor que cualquiera». Reí. Reí con esa risa que se escapa del alma. Pero en el fondo me sentí útil como hacía mucho no me sentía, porque no era solo su abuela. Me había convertido en guía, en sostén, en raíz fuerte para ese árbol joven que crecía con sed de vida. Un día cualquiera, mientras estaba barriendo la entrada, vi llegar a doña Renata con una expresión que no le conocía. Tenía el rostro menos rígido, cansado, pero humano. Se acercó a mí, cosa que rara vez hacía sin que fuera por una orden, y me dijo: Hoy recordé a mi madre». Me detuve. La escoba quedó suspendida entre mis manos. Ella también fue criada por una mujer como tú, una señora de campo, humilde, pero firme.
Siempre decía que esa mujer le enseñó más que todos sus maestros. No supe qué responder. Su tono no era de confesión ni de tristeza, era de reconocimiento. Y me di cuenta, continuó, de que he sido injusta con la vida, conmigo y contigo. Me miró a los ojos por primera vez sin juicio, solo con silencio. No espero que me perdones, María. Solo quería que lo supieras. Yo asentí. No con palabras, sino con el alma. Porque a veces el perdón no se da por obligación, sino porque uno ya no quiere cargar con el dolor. Desde ese día, ella comenzó a cambiar. No radicalmente. No se volvió cálida como Emilia, ni justa como su esposo. Pero comenzó a participar en la vida familiar. Amán a veces se sentaba a cenar con nosotros, aunque no dijera mucho. Otras preguntaba a Leonel por sus clases. Incluso una tarde me ayudó a preparar una sopa. Mi madre usaba epazote, me dijo mientras picaba la cebolla. Y la mía también, respondí, con una sonrisa. Fue el momento más humano que compartimos en todos esos años. Emilia, por su parte, parecía vivir en un cuento. Decía que su familia era ahora más feliz porque la casa huele diferente. Y tenía razón. Ya no olía solo a cloro y desinfectante. Olía a tortillas calientes, a flores frescas, a cuentos contados al atardecer. Y fue entonces cuando ocurrió algo que volvió a sacudirlo todo. Una noche, mientras ya estaba acostada, sentí que alguien golpeaba mi puerta con urgencia. Era Emilia, con los ojos rojos. María, María. Mi mamá se desmayó. Corrí. El corazón se me subió al pecho. Encontré a doña Renata tirada junto a la mesa del comedor. Don Ernesto ya había llamado a una ambulancia. Yo me arrodillé junto a ella, le tomé la mano y sentí que estaba helada. Tranquila, señora. Ya viene ayuda. Le susurré. Ella abrió los ojos apenas y me miró, con miedo, con vulnerabilidad. No me dejes sola, me dijo, y lo repitió 2 veces más. En ese momento sentí que la vida me estaba dando una señal, porque incluso los que hieren también se rompen por dentro, y cuando caen, necesitan una mano que no juzgue, sino que sostenga. La acompañé al hospital. Me senté en esa sala fría, con olor a desinfectante, abrazando a Emilia que lloraba desconsolada. Don Ernesto hacía llamadas sin parar, y yo solo pedía a la Virgen que todo saliera bien. Pasaron horas. Cuando el doctor finalmente salió, nos dijo que había sido una crisis nerviosa, agravada por presión alta no tratada, que necesitaría descanso, cuidados, calma. Esa noche regresamos a casa con una sensación distinta, como si la fragilidad nos hubiera unido más que cualquier gesto amable. Y supe que mi lugar en esa familia, aunque al principio fue impuesto por la necesidad, se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no era solo la señora que limpiaba, era María, era la voz que calmaba, era la raíz que no se rompía. Después de aquella noche en el hospital, algo muy profundo se quebró, y no fue una grieta de dolor, sino de humildad. Nunca pensé que vería a doña Renata tan vulnerable, tan humana.
Al principio, pensé que cuando regresara a casa volvería a ponerse esa máscara fría y altiva. Pero no fue así. No completamente. Los días siguientes fueron silenciosos. La casa, que antes estaba llena de gritos secos y órdenes, se volvió un espacio de pasos suaves y voces bajas. Emilia hablaba en susurros, como si tuviera miedo de despertar a su madre, aunque ella ya estuviera sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas y los ojos perdidos en la ventana. «La señora no está triste», me dijo Emilia una tarde. «Está pensando». Y tenía razón. Doña Renata no hablaba mucho, pero tampoco evitaba mi presencia. A veces me pedía té de manzanilla o un caldito de pollo, y me daba las gracias con una voz ronca, como si esas 2 palabras le costaran trabajo. Otras veces, simplemente me observaba mientras yo tejía sentada en la esquina de la sala. Ya no me veía con desprecio. Era como si quisiera entender algo que siempre se negó a ver. Una mañana, mientras preparaba tortillas, ella entró a la cocina. Llevaba una libreta en las manos. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Yo asentí, aunque no oculté mi sorpresa. Se sentó frente a mí, puso la libreta sobre la mesa y suspiró. «Estoy escribiendo una carta para Emilia, por si algún día no estoy». No supe qué decir. Ella siguió. «No quiero que crezca con el recuerdo de una madre ausente, fría. Quiero que sepa que hice lo mejor que pude, aunque a veces lo mejor fue muy poco». Vi en sus ojos una tristeza distinta. No era de arrogancia herida, era de arrepentimiento. A veces, María, uno aprende demasiado tarde lo que de verdad importa. Y esa frase se me quedó tatuada en el alma. Los días pasaban, y poco a poco la señora fue recuperando fuerzas. Pero no volvió a ser la misma. No era otra persona. Pero sus gestos ya no tenían filo. Me pedía las cosas con respeto, a veces hasta con una sonrisa tenue. Y cuando hablaba con Leonel, lo hacía como si viera en él una posibilidad de redención. Leonel también notó el cambio. Una noche me dijo mientras lavaba los platos: «La señora me pidió que le contara sobre mi escuela». Me escuchó con atención, abuela, con de verdad, y yo solo asentí, porque cuando el corazón se abre, aunque sea una rendija, entra la luz. Emilia, que siempre fue la luz de esa casa, floreció aún más. Jugaba más, reía más. Me decía que quería ser escritora para contar historias de mujeres fuertes como yo. «Quiero contar cómo María salvó esta casa», me dijo una vez. «No exagere, señorita Emilia», respondí sonriendo. «Yo solo barro y cocino». «No, usted cura con su alma». Esa niña era un espejo limpio donde todos nos veíamos mejor. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, llegó don Ernesto con una caja en las manos. «María, esto es para usted». La abrí, confundida. Era una máquina de coser. Nueva. Brillante. «Emilia me dijo que usted sabía coser muy bien y que siempre soñó con tener su propia máquina». Sentí los ojos humedecerse al instante. Tal vez un día puede hacer sus propios diseños y venderlos,
agregó. Me costó hablar. Solo pude decir, gracias, gracias de verdad. Y esa noche, mientras cosía una funda para la almohada de Emilia, pensé en todas las veces que quise rendirme, en las veces que lloré en silencio, en las humillaciones, los insultos, el frío del cuarto de servicio. Y entendí que todo eso me había formado como una piedra que se pule con el tiempo. Porque no es la ausencia de dolor lo que hace fuerte a una mujer. Es su capacidad de seguir amando a pesar de él. Comencé a soñar otra vez. No solo con el bienestar de mis nietos, sino con algo mío. Con tener una pequeña mesa en el mercado, vender mis bordados, mis manteles, mis costales tejidos a mano. No necesitaba riquezas, solo dignidad, y la había recuperado. Lo más hermoso fue cuando Emilia me trajo un cuadernito rojo y me dijo, aquí puedes escribir tus historias, las que no se cuentan, las que nadie ve. Yo te voy a ayudar. La abracé, y le prometí que algún día su nombre estaría en la primera página, porque ella, con su papelito, cambió mi historia. Sin darse cuenta, fue la autora del capítulo más luminoso de mi vida. A veces me despierto antes del amanecer, cuando todavía no canta el gallo del vecino, y me siento al borde de la cama, envuelta en una manta tejida por mi madre hace más de 40 años. Miro por la ventana el cielo oscuro, y me pregunto cómo fue que llegué hasta aquí, cómo una mujer que cruzó la ciudad con las manos vacías y el alma rota terminó escuchando palabras de agradecimiento, cariño y hasta promesas de un futuro mejor. Una mañana como esas, mientras tomaba mi cafecito con canela, don Ernesto se acercó a la cocina. Iba vestido de traje, como siempre que tenía reuniones importantes, pero en lugar de su maletín, llevaba un sobre grueso en las manos. María, ¿puedo sentarme un momento? Yo le hice señas para que sí, claro que sí. Le serví un café sin azúcar, como él tomaba, y esperé. He estado pensando en muchas cosas, en esta casa, en mi hija, en usted. Abrió el sobre y me lo extendió. Es una propuesta legal. Quiero que la revise con calma. Lo tomé con manos temblorosas, sin entender. Es una escritura de propiedad. He decidido que la casita del fondo sea suya. Para usted y su familia. Sentí que el corazón me daba un brinco tan fuerte que casi dejó caer la taza. Lo miré con los ojos abiertos de par en par. Pero, señor, eso no puedo aceptarlo. Él me interrumpió con suavidad. Puede y debe. No es un regalo, es justicia. Esa casita existe porque usted cuidó de esta familia como nadie. Y porque Emilia la quiere ahí, cerca. Y porque nosotros también. Las lágrimas me brotaron sin pedir permiso. Lloré como si todo lo vivido, lo sufrido, lo tragado, se derritiera en esas gotas saladas que caían en el mantel. No, tengo cómo pagarle esto, señor Ernesto. Ya lo ha hecho, María, muchas veces, con su paciencia, con su bondad. Guardé ese sobre como quien guarda una joya, no por el papel, sino por lo que significaba. Por primera vez en mi vida, algo me pertenecía legalmente. Por primera vez, yo era dueña de algo más que mis recuerdos.
Le conté a Leonel esa noche, mientras cenábamos arroz con frijoles y queso fresco. Me abrazó tan fuerte que me dolieron los brazos. Abuela, ahora sí vamos a tener un lugar de verdad, nuestro. Y me dijo que, si todo salía bien, cuando terminara su carrera quería construir un cuarto más para que yo tuviera mi taller de costura. Emilia, al enterarse, saltaba de alegría. Ahora sí voy a ir todos los días a tomar chocolate con pan con usted, como en los cuentos. La señora Renata no dijo mucho, solo vino una tarde. Se sentó conmigo en el pequeño porche de la casita y me ofreció un cuaderno nuevo, con tapa de cuero. Es para sus historias, dijo. Tal vez, un día, también Emilia las quiera leer. Le di las gracias, no por el objeto, sino por la intención. En esos días empecé a escribir de verdad, historias de mujeres como yo, mujeres que limpian casas ajenas con la espalda encorvada pero el alma erguida, mujeres que lloran en silencio en las lavanderías, pero que al día siguiente se levantan para seguir, mujeres invisibles para el mundo, pero gigantes para sus nietos. Y cada vez que me sentaba a escribir, recordaba aquel primer papelito de Emilia, aquella hoja doblada que me rescató del abismo, porque no fue solo un gesto de ternura, fue una declaración de valor. Fue una niña de 7 años diciéndole al mundo que yo valía. Un sábado, durante una pequeña reunión familiar, Emilia tomó la palabra. Tenía una hoja en la mano y estaba nerviosa pero decidida. Quiero leer algo que escribí para María. Todos guardaron silencio. La señora, don Ernesto, Leonel, incluso los primos que habían venido de visita. María no es solo la señora que cocina o limpia, es la razón por la que esta casa aprendió a amar. Yo quiero ser como ella cuando sea grande, fuerte, buena y valiente. Porque cuando uno ve a María, entiende que la dignidad no se compra, se vive. No pude contenerme. Me tapé el rostro y lloré. Lloré sin pena, sin miedo, con todo el corazón. Después de ese día, algo cambió también en la familia extendida. Las primas de doña Renata, que antes apenas me saludaban, comenzaron a tratarme con calidez. Una me pidió que le enseñara a hacer tortillas, otra que le bordara servilletas para su boda. Y así fue como, sin buscarlo, empecé a recibir encargos. Pequeños al principio. Una bufanda, un camino de mesa, una blusa bordada. Leonel me ayudó a abrir una cuenta de WhatsApp donde mostraba mi trabajo y Emilia me diseñó un logotipo con flores de maíz y mi nombre, hecho por María. Y lo que era apenas un sueño en la cocina se volvió realidad en mi pequeño taller. Con mis hilos, mis telas, mis recuerdos, con mi alma bordando cada puntada. El primer pedido grande que recibí fue de parte de una vecina de la señora Renata, una mujer elegante, de voz dulce, que me dijo con una sonrisa: «Mi sobrina va a cumplir 15 años y me contaron que usted hace bordados hermosos. ¿Podría hacer el mantel principal de la fiesta?» No supe qué responder al principio. Me temblaron los dedos, como si alguien me hubiera dicho que iba a bordar para la reina misma. Pero Emilia, que estaba a mi lado,
Me apretó la mano y dijo sin dudar: «Claro que sí puede. María es la mejor». Así que acepté. Compré las telas con cuidado, como quien compra algo sagrado. Elegí un tono crema, suave como leche, tibia, y comencé a bordar con hilos dorados y rosados, entrelazando flores mexicanas, bugambilias, dalias, girasoles. Cada puntada era un suspiro. Me levantaba con el sol y bordaba con paciencia, deteniéndome solo para preparar el almuerzo o acompañar a Emilia con sus tareas. Cuando terminé el mantel, lo extendí sobre la cama con mis manos arrugadas y lo contemplé en silencio. No solo era bonito, era mío. Era arte salido de mis recuerdos, de las historias que mi madre me contaba mientras bordábamos juntas en el patio de tierra de nuestra casita en Michoacán. La vecina quedó encantada. Me pagó más de lo que esperaba y me pidió que hiciera otros 3 para sus hermanas. Así fue como empezó todo. De pronto, cada semana recibía encargos. Mi taller se llenó de colores, de hilos colgando como trenzas en las paredes, de pedidos escritos en papeles con nombres y fechas. Me convertí, sin querer, en la bordadora del barrio. Leonel me ayudaba a organizar los pedidos. Me hacía listas, etiquetas, incluso calculaba el precio justo para no cobrar de más ni de menos. Emilia decoraba las bolsitas donde entregábamos los productos, escribía notitas como «Hecho con amor por María» y dibujaba flores. La señora Renata, que al principio solo observaba, un día se acercó con un catálogo en la mano. «Hay una feria artesanal en el centro. ¿Podrías mostrar tu trabajo allí?» Yo la miré incrédula. «¿Yo? ¿Allí?» «Sí», respondió con seriedad. «Mereces que más personas vean lo que haces». Me inscribí con la ayuda de don Ernesto. Me prestaron una mesa, me ayudaron a imprimir folletos con fotos de mis bordados y hasta me prestaron una sombrilla para el sol. El día de la feria, Leonel me acompañó desde temprano. Emilia también fue, con una blusa que yo le había bordado con su nombre. Nunca olvidaré ese día. Mujeres de todas partes se acercaban a tocar mis manteles, a preguntarme cómo había aprendido, a mirarme con ojos de respeto. Algunas me contaban que sus abuelas también bordaban, otras decían que querían aprender. Me sentí parte de algo más grande, de una red de mujeres que tejen memoria, amor y resistencia. Una señora mayor se acercó, me tomó las manos y dijo: «Usted no solo cose, señora, usted habla con los hilos». Y yo casi lloré ahí mismo. Vendí todo ese día. Me fui a casa con el alma llena y los bolsillos con más dinero del que había visto en meses. Pero más allá del dinero, me llevé sonrisas, abrazos, reconocimiento. Me llevé la certeza de que los años no me habían vencido, que aún tenía mucho por dar. Cuando regresé a la casita del fondo, me senté frente a la máquina de coser y le di las gracias en voz baja, porque esa máquina no era solo metal y engranes, era un símbolo, un puente entre lo que fui y lo que ahora soy. Esa noche, mientras cenábamos todos en el patio, tamalitos, atole y pan dulce, don Ernesto alzó su taza y dijo: «Por María, la nueva empresaria de la familia». Todos rieron. Emilia me besó la mejilla,
Leonel me abrazó por detrás. La señora Renata sonrió con un brillo que no le había visto nunca. Por ti, abuela, dijo Leonel, por no rendirte. Y sí, por no rendirme, por levantarme cuando me querían de rodillas, por seguir amando cuando el mundo me empujaba al olvido, por abrazar a una niña rota, curar con sopa y bordar con el alma, por todo eso y más. Ese día entendí que el dolor puede ser semilla, que el desprecio puede florecer en respeto, que una mujer invisible puede volverse faro y que todo, absolutamente todo, puede cambiar con un solo gesto de amor. Después de la feria artesanal, mi nombre comenzó a sonar más allá del barrio. No como una celebridad, no, sino como se recuerda el nombre de una mujer confiable, de manos sabias, que pone amor en cada puntada. Mis clientas venían ahora de colonias que ni siquiera conocía, y algunas llegaban recomendadas por boca en boca. Una tarde, mientras bordaba unas servilletas con flores de cempasúchil para el Día de los Muertos, sonó mi celular. Era un número desconocido. Al contestar, una voz femenina, cálida y pausada, me dijo: ¿Usted es María Hernández, la bordadora? Sí, soy yo, señora. Me recomendaron con usted para hacer una serie de manteles para un restaurante en Puebla. ¿Quieren algo tradicional, hecho a mano? ¿Está interesada? Me quedé sin palabras. Nunca había pensado en algo tan grande. Respiré hondo y respondí con la verdad. Nunca he hecho un pedido así de grande. Pero si me da tiempo y me permite, hacerlo con cuidado, sí quiero. Me explicó los detalles, me envió fotos del lugar y con ayuda de Leonel calculamos el tiempo y el costo. Acordamos todo y al colgar me quedé mirando la máquina de coser como si fuera mi aliada silenciosa. ¿Ves lo que estamos logrando?, le dije en voz bajita. Emilia, que había escuchado todo desde la puerta, corrió a abrazarme. «Eres famosa, María». «No soy famosa, mi niña», le respondí, «pero sí estoy siendo vista». Y ser vista, después de tantos años siendo invisible, era un milagro. Durante los siguientes 2 meses, trabajé más que nunca. Bordaba de día y a veces también de noche, con la ayuda de una lámpara que don Ernesto me trajo especialmente para que no forzara la vista. Emilia me traía agua, café, palabras dulces. Leonel me ayudaba a embalar y a llevar los paquetes a la paquetería. Una noche, mientras terminaba el mantel número 17, se fue la luz. Era tarde y no pude seguir. Me senté en la oscuridad, con los dedos adoloridos, y pensé en mi madre. Ella también bordaba, con una vela encendida sobre la mesa de madera vieja. Decía que cada puntada llevaba una oración. Y yo, esa noche, sentí que cada una de las mías también era una súplica agradecida. Gracias por esta segunda oportunidad. Gracias por permitirme vivir esta etapa con dignidad. Cuando se restauró la energía, seguí, y no paré hasta completar el último mantel, doblarlo con ternura y guardarlo en su caja. Lo hice con orgullo, con lágrimas en los ojos, porque había cumplido, porque no me rendí, porque una mujer de 68 años, que antes había sido humillada por limpiar baños ajenos, ahora era reconocida por su arte. El restaurante envió fotos.
Los manteles estaban puestos en cada mesa, y en la entrada un letrero que decía: hechos a mano por doña María Hernández, con cintas amor desde la Ciudad de México. Imprimí esa foto y la enmarqué. La puse en mi taller, junto al primer dibujo de Emilia y la foto de mi familia. La señora Renata, al verla, me dijo algo que nunca pensé oír de sus labios. María, me equivoqué contigo. Por años. La miré, sorprendida. No me diga eso, señora. Sí, necesito hacerlo. No solo por ti, sino por mí. Porque ahora entiendo que fuiste la columna de esta casa, la que sostuvo todo mientras yo me perdía en mis propios vacíos. Se quedó en silencio y luego agregó: gracias por quedarte. Gracias por no irte, cuando más sola me sentía. No supe qué decir. Solo la abracé. Ella lloró en mis brazos, y ese abrazo fue más poderoso que cualquier disculpa. Fue la rendición de dos almas cansadas que por fin se reconocían. Unos días después, recibí una invitación de la escuela de Leonel. Iban a hacer una ceremonia para premiar a las abuelas que apoyaban la educación de sus nietos. Nunca imaginé verme ahí, en medio de otras mujeres con el corazón curtido por la vida. Subí al escenario, tomé la medalla y vi a Leonel llorando desde la primera fila. «¡Esa es mi abuela!», gritó, la más valiente. El aplauso fue fuerte, largo, pero lo que más me marcó fue que, por primera vez, no sentí vergüenza de mis canas, ni de mis arrugas, ni de mi historia. Sentí orgullo, porque cada lágrima que derramé en la casa de los señores, cada humillación que tragué en silencio, había sido una semilla, y ahora estaba floreciendo. Después de aquella premiación en la escuela de Leonel, algo dentro de mí cambió de forma definitiva. Ya no caminaba por las calles con la cabeza baja, como alguien que se siente fuera de lugar. Ahora levantaba la mirada, saludaba con orgullo a los vecinos, me sentaba en el mercado sin temor a contar mi historia, porque había aprendido que cuando una mujer abraza su verdad, el mundo ya no puede hacerla invisible. Un sábado por la mañana, mientras organizaba mis telas en el taller, Emilia entró corriendo con una carpeta entre las manos. «María, María, salimos en el periódico». Me quedé quieta. Sentí un nudo en la garganta. Me mostró la hoja, y allí estaba yo. Una foto tomada en la feria artesanal donde aparecía sentada, cosiendo, con mi sombrero tejido y mis lentes en la punta de la nariz. El título decía: Doña María, la mujer que bordó su dignidad con hilos de esperanza. Leí cada palabra con el corazón latiendo fuerte. Era una entrevista que yo no sabía que me habían hecho. Una joven periodista se había acercado. A la feria había hecho algunas preguntas mientras yo bordaba, y con mis respuestas tejió un texto que contaba mi vida, desde que llegué a la ciudad hasta cómo una niña me devolvió el alma con un papelito. Doña Renata leyó el artículo en silencio. Al terminar, dijo algo que me hizo estremecer. Ojalá algún día Emilia hable de mí con la mitad del cariño con que habla de ti. No supe qué decir. Pero esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días, porque entendí, en ese momento, que la señora no solo estaba viendo mis logros,
estaba también confrontando sus ausencias. Fue Emilia, como siempre, quien lo confirmó. Una noche, mientras tomábamos chocolate caliente, me dijo: ¿Sabes algo, María? Mi mamá cambió mucho desde que tú estás cerca. Ya no me grita. Me escucha. Me ayuda con la tarea. La miré con ternura. Eso es porque ella te quiere mucho. Sí, pero antes no sabía cómo hacerlo. Tú le enseñaste. Sentí los ojos llenarse otra vez, porque nunca había buscado cambiar a nadie. Solo había intentado sobrevivir. Y sin embargo, algo había sembrado. No solo en ella, en todos. Un par de semanas después, llegó a la casa una joven de cabello rizado, cargando una mochila y una carpeta. ¿Usted es doña María?, preguntó. Sí, soy yo. Soy Fernanda, la sobrina de la señora que tiene el restaurante en Puebla. Me dijo que si quería aprender de verdad, debía venir con usted. Resulta que la joven era estudiante de diseño textil y quería hacer su tesis sobre bordado tradicional. Me pidió permiso para observarme, tomar notas, grabar algunos videos. Pero yo no soy maestra, hija, le dije con una risa nerviosa. Tal vez no tenga título, pero es la más sabia que he conocido, respondió. Y así, sin darme cuenta, me convertí en mentora. Fernanda venía 3 veces por semana. Me hacía preguntas, aprendía mis puntos, mis combinaciones de colores, las historias detrás de cada flor. A veces lloraba al escuchar cómo bordar me había salvado del abandono. Otras, reía con Emilia mientras tejíamos juntas. Una tarde, después de terminar una blusa de manta decorada con girasoles, me dijo: María, usted es resistencia bordada, un testimonio vivo de lo que significa no rendirse. Esas palabras me marcaron, porque durante mucho tiempo yo me creí pequeña. Creí que solo servía para limpiar, para agachar la cabeza. Y ahora venían a decirme que mi vida tenía valor, que mis manos, mis hilos, mis heridas, eran parte de algo más grande. Y fue así como nació una idea que me pareció una locura al principio, pero que todos apoyaron con entusiasmo. Leonel me lo propuso mientras cenábamos. ¿Y si abrimos una pequeña escuela de bordado, abuela? Aquí mismo, para que otras mujeres aprendan como tú. Emilia brincaba de emoción. Doña Renata se ofreció a ayudar con materiales. Don Ernesto me ayudó a conseguir permisos con la delegación. Y en menos de un mes, en el mismo patio donde antes lloraba escondida, comenzamos con el primer taller. Vinieron 6 mujeres, jóvenes, madres solteras, una señora de 70 años, con los dedos deformados por la artritis que decía: Si tú pudiste, María, yo también. Y así, con una mesa larga, retazos de tela, agujas prestadas y ganas de salir adelante, comenzó un nuevo capítulo. Ya no solo bordaba mi historia. Ahora, ayudaba a otras mujeres a bordar las suyas. El primer día del taller fue inolvidable. Las 6 mujeres que llegaron, algunas con bebés a cuestas y otras con las manos ásperas del trabajo diario, se sentaron tímidas alrededor de la mesa. Traían pocas cosas: una aguja, un par de hilos, trozos de tela. Pero lo que traían en el alma
Eso sí pesaba. Cansancio, miedo, frustración. Yo las vi llegar y me vi a mí misma, muchos años atrás, cuando la vida me pesaba más que los baldes de agua que cargaba a diario. Les ofrecí café con pan dulce. Las invité a sentarse como iguales, no como alumnas, porque yo no era maestra y ellas no eran ignorantes. Todas éramos mujeres intentando construir algo, con las manos, con el corazón. Aquí no importa si saben o no saben bordar, les dije. Aquí venimos a sanarnos un poquito. Algunas sonrieron, otras bajaron la mirada, pero todas se quedaron. La primera lección fue sencilla: coser una flor básica. Pero en el proceso salieron historias. Una joven llamada Citlali contó que había sido echada de su casa por embarazarse a los 16. Otra, doña Licha, dijo que su esposo la había abandonado después de 30 años juntos. Nadie se victimizaba. Todas contaban sus heridas como quien limpia una herida para dejar que sane al aire. Y así, entre puntadas, lágrimas y risas tímidas, creamos algo más que un grupo. Creamos una red. A las pocas semanas, ya no éramos 6, éramos 10. Luego, 15. Las vecinas traían a sus primas, sus comadres, sus hijas. El patio se llenaba de vida todos los martes y jueves. Emilia ayudaba a acomodar las sillas. Leonel imprimía patrones sencillos para que practicaran. Y Fernanda, la estudiante, filmaba todo para hacer un documental como parte de su proyecto final. Una tarde, mientras bordábamos unas servilletas con figuras del Día de los Muertos, doña Licha me tomó de la mano y me dijo: María, tú no sabes lo que hiciste conmigo. Yo ya no salía de mi casa. Pensé que nadie más me iba a hablar. Pero aquí volví a sentirme persona. Abracé. No tenía palabras, porque sabía exactamente a qué se refería. Yo también lo había sentido alguna vez. Y lo que comenzó como un simple taller, pronto se convirtió en algo más. Las mujeres comenzaron a vender sus creaciones en el mercado local. Don Ernesto consiguió una mesa doble para que exhibieran sus productos. Leonel creó una página de redes sociales llamada Manos de Esperanza. Y Fernanda diseñó un logotipo precioso, unas manos arrugadas sosteniendo una flor bordada. La respuesta fue abrumadora. Empezamos a recibir mensajes de Minezo, todo el país, mujeres que querían aprender, que preguntaban por clases virtuales, que pedían consejos para comenzar sus propios grupos. Incluso una organización de mujeres emprendedoras nos invitó a participar en un foro en Oaxaca. Allí fuimos 3 de Minomecien, nosotras, Citlali, doña Licha y yo. Subimos al escenario con nuestras mantas, nuestros delantales y nuestras voces. Yo hablé, con el corazón en la garganta, pero sin miedo. No somos invisibles, no somos débiles, somos bordadoras de vida. Y cada puntada que damos es un acto de resistencia y amor. El aplauso fue tan fuerte que no lo olvidaré nunca. A nuestro regreso, el patio de la casita ya no era solo un taller. Se había vuelto un refugio. Un lugar donde las mujeres venían a llorar, a reír, a reconstruirse. Y yo, que tanto tiempo, me sentí pequeña,
ahora era testigo del poder que tenemos cuando nos unimos. Una noche, mientras organizaba mis cosas, Emilia se sentó a mi lado. María, ¿alguna vez pensaste que ibas a hacer todo esto? La miré con ternura. Le acaricié el cabello. Yo solo pensaba en sobrevivir, hijita. Pero parece que Dios tenía otros planes. Ella me abrazó fuerte. Luego, como siempre hacía, me entregó un papelito doblado. Esta vez no era un dibujo. Era una carta. Querida María, cuando yo crezca, quiero ser como tú. Quiero tener tu fuerza, tu corazón, tus manos que curan con hilos. Gracias por cambiar mi vida y la de mi familia. Gracias por no irte. Gracias por quedarte. Con amor, Emilia. Lloré. Claro que lloré, porque esa niña me había salvado la vida con su primer billete, y ahora la honraba con sus palabras. Y entendí, en ese instante, que a veces el amor no viene de donde esperamos, que las grandes transformaciones comienzan con un acto pequeño, un abrazo, una palabra, una hoja doblada con letras infantiles. Que sí vale la pena seguir, aunque el camino duela. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el mismo patio donde un día lloré en silencio, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Tengo 70 años, las manos llenas de hilos y las arrugas marcadas no por la edad, sino por cada lágrima secada y cada sonrisa conquistada. Ya no soy solo María, la señora que limpiaba. Soy María, la abuela que enseñó a bordar esperanza. María, la mujer que se levantó de la humillación con dignidad. María, la raíz firme que floreció en medio del polvo. Hace unos días, Fernanda, la joven que vino a estudiar conmigo, me trajo el documental terminado. Lo proyectamos en la misma sala donde antes nadie me saludaba. Vinieron mujeres del barrio, las alumnas del taller, incluso personas que no conocía. Emilia se sentó en primera fila, con las manitas cruzadas sobre las rodillas, y Leonel puso la pantalla en alto para que todos vieran. Cuando el video terminó, había silencio. Silencio de emoción. De esos que pesan bonito. Después vino el aplauso, largo, fuerte, sincero. Doña Renata se acercó a mí y me abrazó frente a todos. Gracias, María, por enseñarnos a ser mejores. No necesitaba más. Ese gesto cerraba un ciclo. Días después, una fundación de mujeres indígenas me contactó para llevar el taller a otras comunidades. No para que yo lo impartiera sola, sino para que mis alumnas se convirtieran en nuevas maestras. Lloré de emoción, porque entendí que esto ya no se trataba solo de mí. Era un legado. Citlali enseñaría en un pueblo de Hidalgo. Doña Licha iba a coordinar un grupo en Veracruz. Emilia, aunque aún era una niña, ya daba clases pequeñas los sábados, ayudando a otras niñas a bordar corazones, soles y pájaros. Una tarde cualquiera, mientras bordaba un rebozo con flores azules, Leonel se sentó a mi lado. ¿Te acuerdas cuando dormíamos en aquel cuarto oscuro del fondo, abuela? ¿Cómo olvidarlo? Pues gracias a eso, yo entendí que la dignidad no está en lo que uno tiene, sino en cómo uno camina.
y tú me enseñaste a caminar derecho, aunque el camino fuera cuesta arriba. Le apreté la mano y comprendí que había criado un hombre con el alma limpia. Y Emilia, ay, Emilia, esa niña que un día me preguntó por qué lloraba mientras limpiaba su cuarto. Esa niña que me entregó el papelito más importante de mi vida. Esa niña ahora me dice, tú me diste familia, porque en esta casa, donde al principio era un fantasma, ahora mi voz llena las paredes. Ya no barro con miedo, ya no escondo mis lágrimas, ya no espero la aprobación de nadie, porque aprendí que el respeto comienza por una misma. Y cuando una mujer se mira al espejo y se dice, valgo, ya no hay quien la detenga. Hoy tengo un taller que lleva mi nombre. Un grupo de mujeres que se han reconstruido con aguja e hilo. Una nieta del alma que me ama como a una madre. Un nieto que es ejemplo para su generación. Y un corazón que, aunque marcado por el dolor, late fuerte, late libre. Nunca olvidaré lo que viví en esta casa. Nunca olvidaré las humillaciones. Pero tampoco olvidaré el primer abrazo de Emilia. El primer gracias de doña Renata. El primer aplauso sincero. El primer bordado que hice con la certeza de que ya no era una sirvienta, sino una creadora. Y si hoy alguien me pregunta si valió la pena soportar todo lo que viví, le responderé sin dudar. Sí, sí valió la pena. Porque la dignidad, cuando se recupera, brilla más fuerte que cualquier herida. Y todo comenzó con un papelito escrito con amor, un billete pequeño que me devolvió la vida, porque a veces las manos más pequeñas traen los gestos más grandes. Gracias por escucharme, gracias por permitirme contar mi historia, y si tú, mujer, estás del otro lado escuchando esto, con lágrimas en los ojos o miedo en el pecho, solo quiero decirte algo. No te rindas. Tu historia aún no ha terminado. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan especial. Si tocó tu corazón, déjanos un comentario con un para saber que estuviste aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos reales y conmovedores como este. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para recuperar tu dignidad. Hasta la próxima historia. Y gracias por escuchar con el alma.